Antes de pasar propiamente al vídeo tan interesante que os tengo preparado el día de hoy, os vengo a invitar a que os inscribáis de forma completamente gratuita a nuestra nueva formación Saca un 10 en la prueba EBAU 2024, diseñada específicamente para los alumnos de segundo de bachillerato que vayan a realizar la prueba EBAU de matemáticas. Nuestro objetivo va a ser transmitirte conocimientos, transmitirte consejos y enseñarte a diseñar tus propias estrategias para que tú apliques a la resolución de los problemas de este tipo de exámenes. Así que no te pierdas absolutamente nada, de forma completamente gratuita, entra en el primer link que tienes en la descripción. Y ahora sí, pasemos con el vídeo. Después de haber subido una masterclass de probabilidad y otra masterclass de distribuciones de probabilidad, muchos me habéis pedido que hiciese una de geometría analítica, de este bloque que es de los bloques más difíciles de la asignatura de matemáticas de segundo de bachillerato. Esta clase es universal para todo el mundo que quiera introducirse en la geometría analítica, pero va a ser principalmente importante para esos alumnos de segundo de bachillerato. Precisamente para eso estamos el día de hoy. Hoy os voy a enseñar todo lo que necesitáis saber sobre el bloque de geometría analítica. Y lo vamos a hacer, como veis en este dibujito que os he preparado, tenemos tres fases por las que vamos a ir pasando y de esta forma vamos a poder dar sentido a todos los contenidos y vamos a ser capaces de resolver cualquier problema que nos pongan de este bloque de geometría analítica, ¿vale? Entonces, como veis, empezaríamos con los vectores. Los vectores es uno de los temas más importantes, introductorios, y a partir de los vectores, como veis, vamos a definir todo el resto de conceptos geométricos, ¿vale? A partir de los vectores, a partir de la definición de estos objetos que son las rectas y los planos, que ya veremos, estas definiciones están basadas en puntos y en vectores. Entonces, el vector es uno de los conceptos más básicos de este tema. Luego, teniendo las rectas y los planos, podemos, a partir de ciertos problemas de incidencias y de paralelismos y perpendicularidades y cosas que vamos a ir viendo, podemos dar sentido a lo que son las distancias entre estos objetos y ángulos entre estos objetos. Por lo tanto, este concepto rectas y planos que vamos a ir definiendo, vamos a escribir las ecuaciones de estos objetos, nos va luego en los problemas a salir relacionado con las distancias y con ángulos de estos mismos objetos. Y a su vez, distancias y ángulos va a venir basada en vectores, ¿vale? Vectores, el concepto más básico. De esta forma tenemos un esquemita un poco de cómo funciona el bloque de geometría analítica, ¿vale? Una vez hemos entendido este esquemita, lo que vamos a hacer va a ser pasar directamente al primer tema, que va a ser el tema de vectores. Sobre vectores probablemente tengamos una idea intuitiva de lo que puede ser este concepto. Un vector básicamente está asociado a una flechita, ¿vale? Intuitivamente lo asociamos a una flechita. Y la idea precisamente es que un vector va a estar definido por tres cosas. Lo primero, la dirección. El hecho de que la dirección sea esta. La dirección puede estar basada, si queréis, en un cierto ángulo que forma con una cierta horizontal, ¿vale? La dirección es uno de los conceptos esenciales del módulo. Del vector. Por tanto, dirección. Ahora sí, la segunda, el módulo. El módulo del vector es básicamente lo que mide ese vector en términos de distancias. O sea, si consideramos que el vector empieza aquí y termina aquí, el módulo del vector va a ser la distancia desde este punto hasta este punto, ¿vale? Entonces, un vector que sale de un punto A y llega hasta un punto B, lo representamos por el vector AB. ¿Vale? Es un vector que va desde A hasta B, le ponemos una flechita y nos indica que va desde A hasta B. Es decir, el módulo del vector, que lo representamos con unas barras al lado del vector, nos va a indicar la distancia precisamente que existe entre el punto A y el punto B. Esto estamos hablando de puntos en el espacio, ¿vale? En tres dimensiones. El espacio está basado en tres dimensiones. Luego diremos que son un poco las coordenadas de dos puntos, que son las coordenadas de los vectores, y está asociado, digamos, con el espacio. Estamos siempre trabajando en el espacio, en tres dimensiones. Entonces, el módulo, importante, la dirección y ahora el sentido, porque no es lo mismo el vector que va desde A hasta B que el vector que va desde B hasta A. Podemos tener, por lo tanto, dos sentidos. En términos de módulo, lo que va a medir estos vectores va a ser lo mismo, porque se miden la misma distancia. Ahora, el vector BA, que sería el que empieza en B y acaba en A, va a tener el mismo módulo que este, la dirección va a ser la misma, pero el sentido va a ser el sentido contrario, ¿vale? Entonces, lo tercero importante es el sentido.
Y con estos tres conceptos queda definido lo que es un vector libre en el espacio, ¿vale? Que es el concepto esencial. A partir de aquí vamos a ir trabajando con este concepto, ¿vale? Ahora, ¿cómo definimos un vector en un cierto sistema de referencia, digamos? Pues la idea es la siguiente. Lo que vamos a hacer va a ser representar un vector con números, con 3 números. Cada número va a ser llamado una coordenada. ¿Y cómo hacemos esto? Pues la idea es, de forma abstracta, lo que vamos a hacer va a ser construir un conjunto de vectores, que lo vamos a llamar una base, que nos permitan definir cualquier vector de nuestro espacio, ¿vale? Entonces nuestro espacio tiene 3 dimensiones y por tanto lo vamos a llamar R3. R3, un conjunto de vectores de 3 dimensiones, ¿vale? Fijaos, R al cubo, entre comillas, tiene 3 dimensiones, por eso pongo un 3, y pongo R porque las coordenadas, los numeritos, van a ser números reales. Estamos en números reales, estamos en el mundo real, y en el mundo real tenemos vectores de coordenadas reales. Y por lo tanto, cada vector, vamos a llamarlo U ahora, por ejemplo, un vector U, va a quedar definido por 3 coordenadas. Una primera coordenada, U1, una segunda coordenada y una tercera coordenada. Y así es como representamos las coordenadas de un cierto vector, ¿vale? Ahora, esto un poco así carece un poco de sentido, no significa nada. Entonces, lo primero es, estos 3 numeritos son números reales. U1, U2, U3 son números reales. O sea, esto es R3, sería el vector, ¿vale? Este vector está en R3, pero cada uno de estos U1, U2, U3 son números reales, ¿ok? Ahora, cuando yo represento esto así, tengo que estar haciéndolo respecto de un cierto sistema de referencia, es decir, respecto de una base, ¿vale? Una base, se llama base de vectores, es un conjunto de vectores que forman todo el espacio. Entonces, decimos que si yo tengo 3 vectores U, V y W, estos forman una base si los 3 vectores construyen todos los demás. Es decir, bueno, con los vectores tenemos sumas, tenemos multiplicación por escalar, y de esta forma, si conseguimos construir cualquier otro vector, vamos a llamarle, por ejemplo, T. Si el vector T lo podemos construir haciéndose solamente combinaciones lineales entre U, V y W, lo tenemos hecho. Es decir, si esto es igual a alfa 1 por U más alfa 2 por V más alfa 3 por W, entonces hemos encontrado una combinación lineal que describe el vector T. De forma a que T se puede escribir como combinación lineal de estos. Significa esto que estos 3 vectores consiguen generar cualquier vector del espacio. Así que eso sería una base. Una base de vectores, 3 vectores, en este caso en R3, es un conjunto de vectores que forman todo el espacio, ¿vale? Para que sea una base, realmente técnicamente tienen que ser vectores linealmente independientes, ¿vale? Vectores linealmente independientes, siendo vectores de 3 coordenadas, sobre una cierta base, en este caso la base B, tienen que tener la matriz formada por los vectores, tiene que ser, digamos, rango máximo, tiene que tener rango 3, o sea, tiene que ser invertible. Esto en términos de álgebra lineal, ¿vale? Entonces, si tenemos 3 vectores y queremos ver si son independientes o no, es decir, queremos ver si forman una base o no, lo que hacemos es calcular el determinante, por ejemplo, de aquí en cada fila ponemos las coordenadas del vector. Si esto nos sale distinto de 0, significa que los 3 vectores son independientes, así que formarían una base. Si esto nos sale 0, significa que que son dependientes, o sea que no forman una base, ¿vale? Entonces, esto es una forma de ver rápidamente si 3 vectores forman o no una base, es decir, si podemos escribir cualquier otro vector como combinación lineal de esos. Entonces, sigamos en términos de álgebra lineal, que es el bloque anterior. ¿Ok? Entonces, una vez tenemos las coordenadas de un vector sobre una cierta base, queremos ser más particulares. Entonces, nuestra idea es, nosotros en la práctica solo vamos a trabajar con una única base, con una base. La base va a ser la base canónica, que se llama, ¿vale? La base canónica es esta base, voy a llamarle B sub C, que es una base que está formada por 3 vectores canónicos, entre comillas, que son los vectores I, J, K. Estos vectores cumplen una particularidad, y es que son ortogonales entre sí, son perpendiculares entre sí. Significa esto que, geométricamente, tenemos 3 ejes, eje X, eje Y y eje Z. Cada uno de estos 3 vectores va a corresponder a una de las direcciones de estos ejes, ¿vale? Por ejemplo, bueno, el primero va a ser el eje X, el segundo va a ser el eje Y,
y el tercero el eje Z. Así que los vectores I, J, K son perpendiculares entre sí, ¿vale? Forman lo que se llama una base ortogonal. Son ortogonales los vectores. Además de ser ortogonal, se dice que es una base ortonormada. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el módulo de estos vectores es 1. Es decir, estos vectores son vectores unitarios, tienen módulo 1. Significa esto que en coordenadas el vector I es el vector 1, 0, 0 en la base canónica, el vector J es el vector 0, 1, 0 y el vector K es el vector 0, 0. ¿Vale? De esta forma, cuando yo represento un vector, el que sea, vamos a llamarlo V, imaginemos que tiene coordenadas 3, 4, 5. Esto significa solamente que este vector se obtiene como 3 veces por I, por este primer vector, más 4 veces por este segundo vector, más 5 veces por este segundo vector. ¿Vale? Y de esta forma construimos y le damos un sentido más práctico a lo que son las coordenadas de un vector. ¿Vale? Ahora, geométricamente, cuando lo dibujamos, cuando queremos dibujar un vector, lo que hacemos es marcar el punto en el espacio que tiene estas 3 coordenadas, que esto en 3 ejes sabemos, para x igual a 3 tenemos esto, para y igual a 4, para y igual, z igual a 5, y buscamos un poco a qué punto corresponde. Sería este punto en el espacio que tiene estas 3 coordenadas, y este vector v va a quedar como el vector que parte del origen y llega hasta ese punto. ¿Vale? Y ese va a ser en el espacio la representación de nuestro vector v. Vale, después de esta pequeña introducción sobre lo que son los vectores y el concepto básico, digamos, de vector, vamos a hablar de una de las cosas más importantes de este bloque, que es del producto escalar entre dos vectores. ¿Vale? Producto escalar. Producto escalar. Porque sabemos que con vectores no tenemos una multiplicación así bien definida, ¿vale? Tenemos suma, tenemos multiplicación por números reales, pero no tenemos productos propiamente entre vectores. Entonces, vamos a tener varios tipos de productos. El primero es el producto escalar, el segundo es el vectorial, el tercero es el mixto, ¿vale? Entonces, empezando por el escalar, que es de los más importantes, decimos que u por v, que es el producto escalar de dos vectores, lo representamos por este puntito. U por v es un número, ¿vale? Por eso se llama producto escalar, porque es un escalar. Entonces, esto nos va a dar un número. Ahora, ¿cómo se calcula ese número? Ese número se calcula multiplicando los módulos de los vectores y multiplicando esto por el coseno del ángulo alfa. El ángulo alfa es el ángulo que forman los dos vectores. Entonces, si yo tengo aquí dos vectores u y v, no hace falta que partan del mismo sitio, pero los podemos mover de forma a que partan del mismo sitio. De forma que alfa es este ángulo que está aquí. Vale, si el v estaba aquí abajo, pues yo lo muevo y lo pongo ahí arriba. De forma que salgan del mismo sitio. Así que el producto escalar es el módulo del primero, o sea, es decir, lo que mide de aquí a aquí, el módulo del segundo, que es lo que mide de aquí a aquí, y multiplicamos por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. ¿Vale? De forma que esto está muy bien si conocemos el ángulo que forman dos vectores, pero si no lo conocemos no podemos hacer nada más con esto. ¿Vale? Entonces, otra forma es, si tenemos los vectores, que es lo que vamos a tener en la práctica, dados en coordenadas, en la base canónica, que es lo que tenemos en la práctica, cuando no dice nada, es decir, si nos dicen, tenemos las coordenadas de un vector, si no nos dice nada, estamos en la base canónica, que es la base con la que trabajamos. Si tenemos esto, el producto escalar se puede hacer multiplicando las coordenadas respectivas, es decir, multiplicando u sub 1 por v sub 1, multiplicando u sub 2 por v sub 2, multiplicando u sub 3 y v sub 3, y sumamos todo. ¿Vale? Entonces esto es u sub 1 v1, más u sub 2 v2, más u sub 3 v3. Y esto es el producto escalar de dos vectores, ¿vale? Cuando tenemos las coordenadas. Fijaos, esto nos da una forma de obtener el producto escalar cuando tenemos las coordenadas. Si tenemos las coordenadas, también podemos calcular el módulo, ¿vale? Porque el módulo, si os acordáis, el módulo de un vector cuando tenemos las coordenadas es, digamos, aplicando un poco el teorema de Pitágoras, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. ¿Vale? Es, digamos, el módulo de un vector. Se calcula así, si tenemos las coordenadas, claro. El módulo de v también lo podemos calcular, conocemos las coordenadas. Conocemos el producto escalar, de forma que podemos despejar el coseno de alfa. Si podemos despejar el coseno de alfa, también podemos despejar alfa, y esto es una forma de calcular el ángulo entre dos vectores. ¿Vale? Importante. Es una forma de calcular el ángulo entre dos vectores. Esto va a ser más importante más adelante.
¿vale? Entonces, de momento ya tenemos una forma de calcular el ángulo entre dos vectores, si tenemos los vectores en una cierta base. En la base canónica probablemente es lo que tendremos en la mayoría de los casos. Ahora, un aspecto importante que tenemos que considerar. ¿Qué ocurre si esto vale 0? Vale, asumiendo que ningún vector es el vector nulo, que es el vector 0, 0, 0, eso no interesa. Si esto da 0, por definición significa que o esto da 0, o esto da 0, o esto da 0. Entonces, fijaos, el módulo de un vector solo da 0 si el vector es el vector nulo. Hemos dicho que no es, entonces el vector no da 0. Entonces esto no da 0. Como esto no da 0, no da 0, esto tampoco da 0, porque es un módulo de un vector, así que la única opción es que este coseno sea 0. ¿Vale? ¿Y cuándo vale el coseno 0? Pues cuando el ángulo vale 90 grados. ¿Vale? Esto significa que los vectores son perpendiculares. El hecho de que el producto escalar sea 0 significa que los vectores son perpendiculares, es decir, que el ángulo que forman es 90 grados. Y lo mismo va a ocurrir al revés. Es decir, si son perpendiculares, está claro que el coseno de 90 vale 0, de forma que el producto escalar sea 0. Entonces, una forma de identificar cuándo son dos vectores perpendiculares o ortogonales, cuando el producto escalar es 0. Esto es de las cosas más importantes que os tenéis que apuntar. ¿Vale? De las cosas más importantes de geometría. Dos vectores son perpendiculares si su producto escalar vale 0. Punto. Y si observamos que el producto escalar vale 0, entonces los vectores son perpendiculares. ¿Vale? Y esto sería, digamos, lo importante que tenemos que saber sobre producto escalar. Vale, ahora vamos a hablar del segundo producto que tenemos, que es el producto vectorial entre dos vectores. ¿Vale? Entonces, la idea ¿cuál va a ser? Si tenemos dos vectores, el producto vectorial, que ahora lo vamos a representar por una X, una cruz, ¿vale? Antes era un puntito, el producto escalar nos daba un punto, este producto vectorial nos va a dar un vector. ¿Vale? Esto nos va a dar otro vector W. Ahora, ¿este vector qué cumple? Cumple una cosa muy importante. Es que si tenemos dos vectores en el espacio, tenemos aquí U, tenemos V, el vector W es un vector que es perpendicular a ambos. Es decir, nos va a salir este o el de abajo. Ahora os digo cuál es. O este o el de abajo. ¿Vale? Este vector es perpendicular a V y es perpendicular a U al mismo tiempo. ¿Vale? Esto lo tienes que mirar en tres dimensiones. Estamos en el espacio. ¿Vale? En el espacio, en tres dimensiones. Este vector lo que va a cumplir es que sea perpendicular a U y perpendicular a V al mismo tiempo. ¿Vale? No estoy diciendo que estos dos tengan que ser perpendiculares. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que W es perpendicular a U. Es decir, W por U es 0. Como hemos visto en el producto escalar, se cumple esto y se cumple que W por V es igual a 0. ¿Vale? Es decir, este vector es perpendicular a este y perpendicular a este al mismo tiempo. Es perpendicular a ambos al mismo tiempo. Y eso es lo importante sobre el producto vectorial. Ahora, ¿cómo se calcula realmente, cómo sé qué vector es? Pues fijaos, aquí tenemos que aplicar una regla mnemotécnica, la regla de sacacorchos, también llamada. Básicamente, esto lo podemos, digamos, traducir un poco al... Si vamos de U a V, estamos yendo en el sentido horario. Si vamos en el sentido horario, el vector es el vector de abajo. Es decir, es este. Si fuésemos en el sentido antihorario, es decir, de V a U, por lo tanto, de V a U, nos saldría el de arriba. ¿Vale? Entonces, en este caso, si este es W, este es menos W, de forma a que ya tenemos una de las propiedades que diferencian el producto escalar del producto vectorial. El producto escalar era conmutativo, es decir, U por V en escalar es lo mismo que V por U. Aquí no, aquí es anticonmutativo, es decir, U por V es W y V por U es menos W, es anticonmutativo. Y se basa precisamente en esta idea. ¿Vale? Ahora, ¿cómo hacemos cuentas realmente? ¿Cómo calculamos el producto vectorial? Pues tenemos una forma de calcular el módulo de este producto vectorial. Entonces, el módulo del producto vectorial nos da lo que mide el vector, de aquí a aquí, ¿vale? Pero no me da realmente cuál es el vector. Entonces, una forma de calcular el módulo solamente es aplicando esta fórmula. El módulo de W va a ser módulo de U, módulo de V, por el seno del ángulo que forma. Acordaos antes el coseno es lo que aparecía en el producto escalar. ¿Vale? En el módulo del producto vectorial aparece el seno. Fijaos que esto es un número, ¿vale? Esto es el módulo. Ahora,
¿cómo calculo el propio vector sin ser en módulos? Pues fijaos, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. W va a ser el desarrollo de un cierto determinante. Ahora, este determinante se obtiene cuando en la primera fila ponemos los vectores de la base canónica y JK, y luego aquí ponemos las coordenadas de los vectores, ¿vale? Entonces vamos a poner, por ejemplo, U1 y V1, V2, V3. Básicamente tenemos que calcular este determinante, ¿vale? Cuando calculamos el determinante, por la regla de Sarrus, nos va a quedar, o por cualquier regla que queramos aplicar, nos va a quedar cualquier cosa multiplicado por I, cualquier cosa multiplicado por J y cualquier cosa multiplicado por K. De forma que lo que esté multiplicado por I será la primera coordenada del vector, W, lo que esté multiplicado por J será la segunda coordenada del vector, W, y lo que esté multiplicado por K será la tercera coordenada de este vector, ¿vale? De forma que simplemente tenemos que calcular y desarrollar este determinante para obtener el producto vectorial entre dos vectores. Vale, ahora vamos a hablar del último producto que tenemos entre vectores, que es el producto mixto, ¿vale? Ahora, el producto vectorial y el producto escalar eran operaciones binarias, es decir, se hacían con dos vectores solamente. El producto escalar se tiene que hacer, nos da un número, y el producto vectorial nos da un vector. Ahora, el producto mixto va a ser un producto que nos va a dar un número, ¿vale? Pero este número solo se puede calcular para tres vectores. Es decir, solamente necesito tres vectores, no vale dos vectores. El producto mixto entre dos vectores no existe. Es el producto mixto entre tres vectores. Entonces, ¿cómo se representa? Se representa así. Unos paréntesis, U, V y W. Vamos a considerar que estos son los tres vectores que queremos calcular el producto mixto. Y este producto mixto, ¿qué es? Es un número que va a cumplir ciertas condiciones, ahora vemos. Y esto lo que nos da, una forma de calcularlo es haciendo el producto escalar del primero por el producto vectorial de los dos segundos. ¿Vale? Tenemos entonces U, el primero, por el vectorial de estos dos. Entonces, el vectorial de estos dos es un vector, y cuando hagamos el escalar de un vector por un vector nos va a dar un número, ¿vale? Un escalar. Otra forma de hacer esto, sin hacer esto, es simplemente con coordenadas. Pues si tenemos las coordenadas, una vez más, de una forma parecida a la de antes, esto va a ser un determinante y va a ser U1, U2, U3, entonces básicamente esto es más fácil todavía. Tenemos aquí las coordenadas de los tres vectores. Vale, esto es una forma de calcular el producto mixto entre tres vectores. ¿Vale? Entonces fijaos, ¿qué ocurre si esto vale 0? Si el producto mixto vale 0, significa que este determinante vale 0. O sea que el rango de esta matriz es menor que 3, no es máximo. Conclusión, en términos respecto de estos vectores, lo que significa es que los vectores no son independientes, es decir, son dependientes. Conclusión, si esto vale 0, no forman una base. No forman una base, es decir, son independientes. Por tanto, si tenemos un sistema de vectores, tres vectores, y queremos ver si son independientes o no, hacemos el producto mixto. Si nos da 0, no son independientes. Si no nos da 0, entonces el determinante es distinto de 0, conclusión, el rango en la matriz es máximo, es 3, de forma que los vectores sí que serían independientes. ¿Vale? Entonces, el producto mixto, el hecho de que sea 0 o no sea 0, nos da una forma de que midamos si tres vectores son independientes o no son independientes. Esto es básicamente lo importante sobre el producto mixto, que, recuerdo, no es lo más fundamental. Lo más importante son el producto escalar, sobre todo, y luego el producto vectorial. Vale, vamos a pasar ahora al segundo tema de rectas y planos en el espacio. Lo que vamos a hacer primero va a ser definir qué son las rectas y escribir sus ecuaciones matemáticamente, ¿vale? Entonces, una recta en el espacio, os podéis hacer una idea, tenemos una recta, va a quedar definida solamente por un punto, vamos a llamarlo P, y un vector que me indique cuál es la dirección de la recta. Por ejemplo, un vector que va de P y termina aquí en otro punto, vamos a llamar dr. Vamos a llamar dr porque este vector que nos indica la dirección de la recta se llama vector director de la recta. Vector director de la recta. Y por lo tanto, con un punto y un vector director queda automáticamente definida una recta. ¿Vale? Fijaos, en términos de dimensiones, una recta es un objeto geométrico de dimensión 1. ¿Vale? Un punto es un objeto geométrico de dimensión 0. Un plano, vamos a ver, es un objeto geométrico de dimensión 2. ¿Vale? De forma que, ¿cómo representamos matemáticamente un vector? O sea,
la ecuación de la recta? Pues una de las ecuaciones es la ecuación llamada ecuación vectorial. Nos dice que cualquier punto de la recta R, vamos a llamarlo R de esta recta, es de la forma punto más un cierto escalar multiplicado por este vector director. Es decir, si el vector director lo multiplicamos por 1 y le sumamos el punto, vamos a llegar a este punto. Si lo multiplicamos por un medio, vamos a llegar al punto que está aquí. Lo multiplicamos por 2, llegamos a este. De forma que si multiplicamos por escalares, vamos construyendo todos los puntos que están sobre la recta. Entonces, esta forma es una forma vectorial, digamos, de dar las ecuaciones de la recta. Ahora, si tenemos que P tiene 3 coordenadas, vamos a llamarlos P sub 1, P sub 2, P sub 3, las coordenadas del punto P, y el vector director tiene 3 coordenadas, vamos a poner U sub 1, sub 2 o sub 3, si ponemos que un punto P, un punto de coordenadas X y Z, va a ser de esta forma, punto más lambda por este vector, de forma que si igualamos las coordenadas, os fijáis, punto, primera coordenada, X primera coordenada va a ser igual a primera coordenada más lambda por primera coordenada. Y lo mismo hacemos con las restantes. Vale, y estas ecuaciones se llaman ecuaciones paramétricas de la recta. Vale, estos son paramétricas de la recta. Ecuaciones, tenemos un punto, tenemos un parámetro lambda por el vector director. ¿Vale? Y de esta forma queda definida, por lo tanto, una recta. Ahora, a partir de aquí, si despejamos lambda en todas las ecuaciones, si os fijáis, vamos a obtener algo de esta forma. X menos P sub 1 entre U sub 1 igual a Y menos P sub 2 entre U sub 2 igual a Z menos P sub 3 entre U sub 3. Y esto viene a ser la ecuación continua de la recta. ¿Vale? Ecuación continua. Y esto es otra forma de dar una recta. Otra forma de definir una recta, que es exactamente lo mismo que las paramétricas. La idea es, en el ejercicio práctico, lo que os van a dar va a ser una de estas ecuaciones, alguna de estas. Y tenéis que ser capaces de identificar un punto, en este caso el punto de coordenadas P sub 1, P sub 2, P sub 3, que es un punto que pertenece a la recta, y un vector que nos indique la dirección de la misma. En este caso son los coeficientes que acompañan al parámetro lambda. ¿Vale? Entonces, con esto tenemos las principales ecuaciones de la recta. También tenemos otra que son las ecuaciones implícitas, ¿vale? Que básicamente cuando tenemos la recta definida como intersección de dos planos, ¿vale? De esta forma vamos a hablar un poco más adelante porque viene un poco después. Necesitamos primero hablar de lo que son los planos para luego definir una recta implícitamente como intersección de entre dos planos. Vale, vamos a hablar ahora sobre las ecuaciones de un plano. Como ya os he adelantado, un plano es un objeto geométrico de dimensión 2. ¿Vale? La recta solamente tenía un parámetro y por lo tanto era un objeto geométrico de dimensión 1. Ahora el plano vamos a ver que como tiene objeto geométrico de dimensión 2, va a tener dos parámetros en las ecuaciones. ¿Vale? Entonces la idea es esa. Un plano, al igual que la recta como veíamos, lo voy a llamar plano pi. Para definirlo necesitamos un punto y ahora no solamente necesitamos un vector de dirección, lo voy a llamar dpi1, no, lo voy a llamar u, mejor dicho. No solamente necesitamos un vector de dirección, sino que necesitamos dos. Si yo solamente tengo uno, queda definido una recta, no queda definido un plano. Entonces, para un plano necesito un punto y dos vectores de dirección. De forma que si tengo esto, una vez más, como tenía la ecuación vectorial de la recta, aquí tengo algo parecido, tendré que los puntos del plano van a ser de la forma este punto más lambda por uno de los vectores más otro parámetro por el segundo vector. Entonces aquí tenemos, como veis, dos parámetros, lo que nos indica que el objeto geométrico del que estamos hablando, que es el plano, es un objeto geométrico de dimensión 2, mientras que la recta tenía dimensión 1. A partir de aquí, igualando coordenadas, haciendo un poco lo que hemos hecho antes, vamos a tener también las ecuaciones paramétricas, que va a ser x igual a p sub 1 más lambda u sub 1 más mu v2, v1, igual a p sub 2 más lambda u sub 2 más mu v2, y z igual a p sub 3 más lambda u sub 3 más mu v3. ¿Vale? Una más ecuaciones paramétricas de la recta. De la recta no, del plano. Ahora estamos en el plano. ¿Vale? Como veis, si tenemos este tipo de ecuaciones, tenemos fácilmente un punto y dos vectores de dirección, que va a ser lo que nos va a definir un plano. Ahora, otra forma realmente de definirnos un vector, un plano, es si tenemos un punto y tenemos un vector que es perpendicular al plano. Y un vector que es perpendicular al plano lo vamos a llamar
vector normal del plano. ¿Vale? Vector normal del plano. Ahora, un plano queda entonces definido por un punto y el vector normal. Suele ser más fácil. Entonces, es más fácil dar el plano como conociendo un punto y conociendo un vector normal que dando el plano conociendo un punto y dos vectores. ¿Por qué? Porque tenemos menos vectores. Tenemos uno en vez de dos. ¿Vale? Entonces, si yo tengo esta información, está claro que puedo pasar a U y a V. ¿Vale? Es decir, podemos construir dos vectores. La idea no va a ser bien esa, la idea va a ser más bien al revés. Es decir, vamos a preferir tener los planos en esta forma. ¿Por qué? Si tenemos un plano en esta forma, podemos construir lo que se llama la ecuación general del plano. La ecuación general del plano es una ecuación de esta forma. A por X más B por Y más C por Z más D igual a 0. ¿Vale? Donde A, B, C y D son cosas que tenemos que en principio calcular. Ahora, ABC, el vector ABC va a ser precisamente un vector normal. Entonces, si yo conozco un vector normal del plano, ya sé cuánto vale A, sé cuánto vale B y sé cuánto vale C. ¿Vale? Simplemente sustituyo y tengo el normal del plano. Ahora, el D, este valor D, para calcularlo lo que tenemos que hacer es imponer la condición de que el punto esté en el plano. Entonces, este punto tiene tres coordenadas, X y Z. Lo que hacemos es sustituimos esas coordenadas por X y Z, sumamos D, y esto debe ser igual a 0, como ya conocemos a B y C, solamente despejamos D y obtenemos ya la ecuación general del plano. ¿Vale? Y esta, como digo, es la ecuación con la que más se va a trabajar del plano. En la recta con la que más se trabaja es la paramétrica, en el plano con la que más se trabaja es con esta, es con la general. ¿Vale? Ahora, hemos visto entonces que vamos a preferir tener el vector normal. Ahora entonces, ¿qué ocurre si yo solamente tengo los vectores de dirección? Es decir, ¿qué ocurre si yo tengo esto? ¿Cómo paso aquí? Pues hay varias formas. Una primera forma, que es la que yo sugiero, es más sencilla, es calcular el vector normal. Entonces, si os fijáis, el vector normal es un vector normal al plano. Es decir, es un vector perpendicular al plano. Es perpendicular, apunta para arriba. Si es perpendicular al plano, y el vector U y el vector V son vectores de dirección del plano, entonces, obviamente, este vector normal será perpendicular a U y será perpendicular a V. ¿Vale? Entonces, por lo que hemos visto antes, este vector se va a poder obtener como el producto vectorial de estos dos. Es decir, si yo conozco dos vectores de dirección de un plano, haciendo su producto vectorial vamos a llegar al vector normal del plano. ¿Por qué? Porque el producto vectorial hemos dicho que nos da un vector que es perpendicular a los dos. Si no es perpendicular a los dos, es perpendicular al plano, así que es un vector normal. ¿Vale? De esta forma, si hacemos el producto vectorial de estos dos, obtenemos vector normal y podemos hacer esta cosa, sustituimos A, B y C por el vector normal y luego calculamos D imponiendo la condición de que el punto esté en el plano. ¿Vale? Esta es una forma. La segunda, que nos va a dar directamente la ecuación, es memorizarse una formulita. Básicamente tenemos el punto va a quedar definido por el desarrollo de un cierto determinante. La primera fila será X menos la primera coordenada del punto. Tenemos las coordenadas menos las coordenadas respectivas del punto. Y abajo tenemos los vectores de dirección. Esto es un V2. Vale, esto lo igualamos a 0. Esto se puede demostrar, realmente no es el objetivo de este vídeo. Esa es otra fórmula, que os la podéis aprender. Y básicamente, haciendo esto, desarrollando este determinante, vais a obtener esta ecuación. ¿Vale? Pero a mí me parece más sencillo y más lógico, más fácil de entender, que calculéis el producto vectorial de los vectores directores, obtenéis el vector normal y luego sustituís y calculáis lo que os falta. ¿Vale? Y de esta forma tenemos entonces la ecuación general del plano, que como ya he dicho, es con la que preferiblemente más vamos a trabajar. Vale, ahora vamos a ver qué podemos decir sobre distancias y ángulos de estos objetos geométricos que hemos visto que son la recta y el plano. Primero, ¿qué podemos decir sobre las distancias, sobre los ángulos, mejor, entre dos rectas? Entonces, si tenemos dos rectas en el espacio, ahora vamos a imaginar que son secantes, si se cruzan sería parecido. La idea es, a partir de dos rectas, R y S, tomando vectores directores, calculando, este es el ángulo que forman si es alfa, entonces el ángulo que forman entre las rectas R y S, o sea, alfa, viene a ser el ángulo que forman los vectores de R y de S. Vale.
Entonces, si el ángulo que forman dos vectores ya hemos visto cómo se calcula con el producto escalar, es simplemente despejando de la fórmula del producto escalar. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre si el vector que yo cojo no es este, sino que es este? Porque yo no sé qué vector estoy cogiendo. ¿Vale? Estoy cogiendo un vector director, no sabemos bien cuál es. Entonces, si yo cogiese este, el ángulo me saldría este. Pero yo no quiero esto. El ángulo entre dos rectas no es siempre igual a este. ¿Vale? Entonces, este que está aquí puede que me salga mayor que 90 grados, pero el ángulo entre dos rectas siempre va a estar entre 0 y 90 grados. Bueno, 0, alfa, 90 grados. Puede ser 0, puede ser 90 grados. Puede ser 0 si son la misma recta, son coincidentes o paralelas. Y es 90 grados si son perpendiculares, ¿vale? Las rectas. ¿Vale? Entonces, esta cosa me puede salir 130 grados. El ángulo entre dos vectores puede salir 130 grados. Pero el ángulo entre dos rectas no. Tendríamos entonces que reducir al primer cuadrante, es decir, reducirlo a entre 0 y 90 grados. De esta forma, aunque las rectas se cruzasen, es decir, no se cortan, la idea es la misma, escoger una recta que fuese paralela a esa que la cortase. ¿Vale? Simplemente es eso. Entonces, de esta forma tenemos el ángulo que forman dos rectas. Ahora, dos planos es más o menos parecido la idea. Dos planos, para que tenga sentido calcular el ángulo entre dos planos, lo que tiene que ocurrir es que los planos sean secantes. Si no, no tiene mucho sentido. El ángulo sería, por lo tanto, este ángulo que está aquí, alfa. ¿Vale? Si los planos son pi1 y pi2, el ángulo que forman los planos, la idea es la misma, se analiza a través de los vectores normales. Entonces, analizando, porque los vectores que tenemos en los planos son los vectores normales. ¿Vale? Cada plano define un único vector normal, que es el vector que era perpendicular al plano. De forma que si calculamos el ángulo entre los dos vectores normales, tenemos el ángulo entre los dos planos. ¿Vale? Una vez más, este ángulo puede salir mayor de 90 grados, pero en cualquier caso tendríamos que reducirlo porque el ángulo entre dos planos tiene que estar entre 0 y 90, una vez más. ¿Vale? Entonces es muy parecido el ángulo entre rectas y el ángulo entre planos. Básicamente analizamos los vectores que conocemos de cada objeto, en el caso de la recta el vector director, en el caso del plano vector normal, y calculamos el ángulo entre esos vectores. Por último, sobre distancias vamos a ver algunas fórmulas que se pueden demostrar sobre distancias entre ciertos objetos geométricos. Lo primero que vamos a ver va a ser la distancia entre un punto, que es exterior a un plano, y un plano pi. ¿Vale? Está claro que esto se puede demostrar, realmente no es el objetivo, solamente os lo voy a enseñar. El plano lo podemos definir en ecuación general, que como ya os he dicho, es la ecuación que mayoritariamente vamos a trabajar, y el punto tiene tres coordenadas, P1, P2 y P3. ¿Vale? P1, P2, P3. Esta distancia entre P y pi es... Vale, fijaos, lo que tendremos en el denominador va a ser el módulo del vector normal del plano. ¿Vale? El módulo, por lo tanto, va a ser raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Y arriba lo que tendremos va a ser el valor absoluto, porque distancias son siempre positivas, de lo que obtenemos cuando sustituimos las coordenadas del punto en el plano. ¿Vale? Solo de esta parte, digamos. Entonces es a p1 más b p2 más c p3 más d. Y esto nos da una fórmula para la distancia entre un punto y un plano, que como si os fijáis, intuitivamente tenéis la idea, corresponde a la distancia entre este punto y este punto que tenemos aquí, que se llama proyección ortogonal, pero bueno, esto no interesa. ¿Vale? Entonces es la más pequeña de las distancias entre un punto y un plano. Intuitivamente tenemos la idea, tenemos un plano aquí, tenemos un punto, la más pequeña distancia es la distancia sobre la perpendicular. ¿Vale? Y es así que se calcula. Esta es una fórmula que os debéis aprender para calcular la distancia entre un punto y un plano. ¿Vale? Ahora, otra cosa fundamental también que tenemos que saber hacer es calcular la distancia entre dos puntos. Esto es un poco obvio porque es básicamente lo más básico que hemos visto. La distancia entre dos puntos es el módulo del vector que va desde A hasta B. ¿Vale? El vector que va desde A hasta B se puede calcular restando las coordenadas de B menos las coordenadas de A. Vale. Y el módulo de este vector, simplemente ya sabemos hacer, es raíz cuadrada de primera coordenada al cuadrado más segunda coordenada al cuadrado más tercera coordenada al cuadrado. ¿Vale? De esta forma, por lo tanto, tenemos la distancia entre dos puntos. Esto es la distancia entre A y B. ¿Vale? Distancia entre dos puntos es el módulo del vector que va desde uno hasta el otro. Solamente nos falta ver la distancia entre una recta y un punto. Vale, por último, la distancia entre una recta y un punto. Tenemos un punto P
tenemos una recta R y la distancia va a coincidir, os podéis imaginar, con la distancia entre P y este punto que está aquí. Viene a ser la perpendicular. ¿Vale? Entonces, lo que se va a hacer, y la fórmula lo que nos dice, es que esta distancia se va a poder calcular si obtenemos otro punto de la recta. Entonces, cogemos otro punto de la recta, lo vamos a llamar Q. Lo que vamos a hacer va a ser formar el vector que va desde Q hasta P. O de P hasta Q es lo mismo, en la práctica va a ser lo mismo. Entonces, lo que tendremos abajo, en el denominador, va a ser el módulo del vector director, de la recta R, ¿vale? Que también hemos obtenido, módulo del vector director. Y arriba tendremos el módulo del producto vectorial, ¿vale? Entre el vector director y este vector que va desde Q hasta P, ¿vale? Entonces, cogemos estos dos vectores, y este es el vector director, hacemos el producto vectorial de estos dos, nos saldría un vector, calculamos su módulo, y por tanto, y luego dividimos por el vector director de la recta, ¿vale? El módulo del vector director. Y esto nos da la distancia entre estos dos puntos, o sea, la distancia entre el punto y la recta, ¿vale? Ahora, ¿cómo calculamos la distancia, por ejemplo, entre una recta R y un plano pi? Pues lo que hacemos es, la distancia, si son paralelos, que es la única posibilidad, porque si no la distancia sería 0, si se cortan la distancia es 0, es tomamos un punto, cualquiera, y calculamos la distancia del punto al plano. Muy sencillo, ¿vale? Realmente no tenemos mucho más que explicar, ¿vale? De forma teórica, estos son básicamente todos los contenidos que tenéis que saber. Ahora en la práctica, si os interesa que hagamos una segunda parte de esta masterclass resolviendo ejercicios de práctica, quiero que me los pongáis en los comentarios. Espero por lo tanto que hayáis aprendido todo lo que era necesario de este bloque y espero que estemos listos para la práctica. Una vez más, os recuerdo que si queréis una preparación intensiva y detallada del examen Matemáticas 2 del EBAU 2024, debéis inscribiros en el primer link que tenéis en la descripción, donde tenéis un curso completamente gratis, donde os voy a enseñar las estrategias fundamentales para sacar un 10 en este examen EBAU 2024.